Queremos conversar temas muy interesantes. ¿Han escuchado lo que son las UF, el IMASEC, el IPC, todas estas variables económicas que cambian? No sabemos si sube el dólar, si baja el dólar. Queremos hablar de ese tema y saben que nos va a acompañar el día de hoy FOHUC para solucionar todas nuestras dudas. Hoy día, Catherine Muñoz, jefa de programas y campañas de FOHUC, nos acompaña. ¿Cómo estás, Catherine? Bien, gracias. Aquí estamos hablando de este tema un poquito denso, pero vamos a ver qué sale. ¿Necesario? Sí, necesario. Puede ser denso, pero súper necesario. Sí. Hoy día yo creo que parte por la desinformación también. De repente nos entregan algún valor en UF y uno tiene que empezar con la calculadora, que el dólar, que esto otro. Yo creo que es interesante que hoy día podamos al final decir cuál es cuál, para qué sirve cada una, según los alcances económicos, etcétera. Y ahí las pantallas son suyas para que nos enseñen. Ya, claro. Entonces vamos a hablar hoy día de variables económicas, que son un tema un poquito denso y que de repente nos suena un poco extraño, pero vamos a tratar de hacerlo lo más familiar posible para que después podamos entender qué pasa un poco con el mercado. Perfecto. ¿Ya? Eso vamos a hablar hoy día. Entonces, eso. Me equivoqué, se me salté una, ahí sí. Primero lo que tenemos que entender es qué es una variable económica. ¿Ya? Una variable económica es básicamente un invento que hicieron los economistas, que es una representación de un concepto económico. Esto es una representación de algo que ocurre en el mercado. ¿Ya? Las variables económicas no siempre, la mayoría de ellas apuestan por ser positivas. ¿Ya? Cuando una variable económica es negativa, estamos un poquito mal. Pero por ejemplo acá cuando hablamos de variables económicas no hablamos netamente de lo que es el precio, no nos estamos refiriendo al precio que sube o que baja, sino que por ejemplo la inflación o... Cuando hablamos o la desvalorización de las cosas. Claro, cuando hablamos de variables económicas hablamos de un concepto un poco más abstracto. Ya hablamos de fenómenos, hablamos de indicadores, hablamos de cosas que no son tan concretas. ¿Ya? Por eso decimos que son representaciones de un concepto económico. O sea, es cómo entendemos una manifestación. El petróleo, por ejemplo, el precio del oro. Eso todavía es ahí un poco más concreto. La variable económica es mucho más abstracta. ¿Ya? En general son como fenómenos, son cosas que nosotros vamos viendo que tuvimos que inventarle un concepto o una representación para materializarla. ¿Y cuál sería un ejemplo de una variable económica? Un ejemplo de una variable económica, por ejemplo, es la inflación, que es un poquito lo que vamos a entrar ahora. La inflación, ¿por qué yo la pongo acá arriba? ¿Ya? ¿Por qué es importante que hablemos de inflación antes de entrar a estos otros conceptos que ya nos suenan un poquito más familiares? Porque la inflación es un fenómeno económico. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que es algo que se da en la economía y que está sucediendo todo el tiempo y que requiere de control y de atención. ¿Ya? ¿Qué es la inflación? En palabras simples, es el aumento que tiene el precio de las cosas durante el tiempo. ¿Ya? Para ponerlo así súper gráficamente, cuando en un conocido local de papitas fritas de acá del centro, hace 10 años atrás, la promo de papitas con jugo valía 500 pesos. Hoy día esa misma promo vale 950. ¿Por qué? Porque se produce la inflación. ¿Qué significa esto? Que el valor del dinero va bajando. Son las mismas papitas con jugo, es lo mismo. Pero como el valor del dinero ha bajado producto del fenómeno de la inflación, para comprar lo mismo requiero más dinero. ¿Ya? Este fenómeno siempre se está produciendo en el mercado. ¿Ya? Lo importante es mantenerlo controlado. ¿Ya? Aquí tenemos los centellas. Todas esas cosas que nosotros decíamos antes costaba 100 pesos cuando estábamos en el colegio. Que ahora vale 150, 200. Eso es producto de la inflación. ¿Ya? La inflación siempre se va a estar produciendo. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué lo ponemos de esta manera? Porque la inflación después va a influir en estos otros conceptos que son un poco más concretos, que son los que nos sirven para saber cómo está el mercado al día de hoy y que a nosotros como consumidores nos sirven para tomar buenas decisiones. ¿Ya? De los dos primeros que vamos a hablar son indicadores de crecimiento, que lo que nos dicen es un poco cómo está nuestra economía, ¿ya? Cómo van las cosas. El primero que a nosotros siempre nos suena, sobre todo a principios de año, es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que es el PIB? El PIB es básicamente todo lo que un país produce en su economía dentro de un año, ¿ya? Lo que nosotros compramos, lo que vendemos, cuánto cobramos por los productos, cuánto cobramos los servicios, etc. Y lo que producimos también. Claro, todo está en el PIB. ¿Ya? Perfecto. A mayor PIB de un país, entendemos que un país, entre comillas, es más rico. ¿Por qué? Porque si el PIB aumenta, pongamos un ejemplo muy burdo. Si, por ejemplo, mi PIB el año 2015 era de 100 millones de dólares y mi PIB el año 2016 era de 105 millones de dólares, significa que el PIB creció en un 5%. ¿Qué significa eso en la práctica? Para mí como consumidora significa que yo, en teoría, recibí 5% más de ingresos durante el año. ¿Ya? Los países que tienen un PIB más alto son más ricos porque las personas que viven ahí ganan más dinero y se producen más cosas. ¿Ya?
Ahora el PIB a nosotros nos suena un poquito extraño porque siempre estamos hablando, como ahora somos país en vías de desarrollo, claro, de la OCDE y todo, nosotros tenemos que alcanzar un cierto PIB para poder nivelarnos con los, nivelarlos con los otros países, ¿ya? Nos suena, pero en realidad es un poquito lejano. ¿Cuál es el que nosotros vemos mes a mes? El IMASEC, ¿ya? El IMASEC, que es el índice mensual de la actividad económica, que es casi igual al PIB, pero no. Pero que este es más personalizado. Claro, este es mes a mes, como indica su nombre, ¿ya? Y el IMASEC, nosotros en Chile tenemos un IMASEC minero y un no minero, ¿ya? Nuestro IMASEC minero es todo lo que tiene que ver con la minería. Como nuestra economía es súper fuerte en cuanto a la minería y es gran parte de nuestro PIB, entonces se mira aparte. Ya, perfecto. Pero nosotros, digamos, los que no estamos en la industria minera, tenemos otro PIB que es el PIB. Y eso mes a mes, ¿no es cierto?, dar el porcentaje. Claro, que es el IMASEC no minero, ¿ya? Este IMASEC nos indica más o menos lo mismo, nos dice cuánto ha crecido nuestra economía mensualmente, ¿ya? Se supone que, como habíamos dicho, la inflación va moviéndose, siempre el IMASEC también debería ir subiendo, ¿ya? Ahora es importante tenerlo presente porque, por ejemplo, hace un mes atrás nos estábamos quejando, los economistas se estaban quejando de que el IMASEC había subido muy poco. ¿Qué significa eso en realidad? Que nuestra economía ha crecido poco. Claro. ¿Y qué significa en la práctica que nuestra economía crezca poco? Que no se generan empleos. Y que los sueldos están estancados. Que los sueldos están estancados, que no hay reajuste y que en realidad, como la inflación sigue subiendo, porque siempre va a subir, pero los sueldos no, y ahí el problema, ahí se genera el problema para nosotros como consumidores. Por eso, siempre a principio de mes, el IMASEC sale el 5 de cada mes, siempre estamos pendientes de esto. ¿Cómo nos sirve a nosotros como consumidores? Porque si nuestra economía se estanca, tenemos que mirar para adelante y ver que si nuestra economía se va a seguir estancando, no podemos hacer inversiones a largo plazo. Claro, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, ahí a los apoderados? Yo creo que aquí me van a entender, que dicen, claro, el colegio sube, pero mi sueldo no sube. Claro, por supuesto. Y nosotros tenemos que seguir, ¿no es cierto?, costeando la mensualidad. Oye, y aquí te quería hacer una pregunta, esto se me ocurre, no sé si es que puede ser así, pero como acá tenemos un IMASEC y obviamente en otros países también tienen estilos de mediciones y nosotros tenemos la diferenciación de los mineros, no sé, ¿existe en Costa Rica un IMASEC del café? ¿También lo tienen diferenciado según su cantidad de ingresos, por ejemplo? Mira, el IMASEC es casi como un invento nuestro. ¿Ya? El que es universalmente conocido es el PIB. Es el PIB. Es el PIB. Este que es el que se usa en todos lados. ¿Ya? Nosotros ocupamos este IMASEC un poco para hacernos como una idea, pero lo universal es el PIB. O sea, este es el chilense, por eso ahí tenemos el minero y el no minero. De hecho, hay otros países donde este tipo de variables tiene otros nombres. Claro. Porque el universal siempre va a ser el PIB, que es el Producto Interno Bruto, pero como nosotros, los economistas en general, siempre son un poco acelerados, entonces necesitamos este indicador mensual para poder un poco ir viendo cómo va la economía, para ir tomando decisiones un poquito más inmediatas. Porque si esperamos a final de año tener el PIB, entonces no... y hacer una estadística, digamos, si es que de marzo a abril tenemos algún incremento o alguna disminución. Claro, y este nos sirve aparte para comparar mes a mes, marzo del 2016, marzo del 2017, por ejemplo, o marzo y abril del mismo año, para ir viendo un poco cómo va creciendo y porque esto va a influenciar mucho en las políticas económicas del Estado, ¿ya? Otro indicador que siempre nos suena, sobre todo a principio de mes también, es el IPC, que es el índice de precio al consumidor, que es un poquito más cercano a nosotros porque siempre las noticias salen. Es el que nos afecta, claro. Claro, que este es el que nos afecta más. Este IPC... Que subió el limón, que subió la manzana, por así decirlo. Claro. Este IPC se mide en relación a una canasta básica, que es un estudio que hizo el INE y que determinó que los consumidores consumimos cierta cantidad de cosas. Ya hace poquito se modificó la canasta básica porque antes nuestra canasta básica consideraba, por ejemplo, una botella de whisky, que eran cosas que en realidad cuando el INE hizo la medición en realidad se entendía que las necesidades de los consumidores van cambiando. Ahora se han agregado otras cosas a la canasta básica. ¿Y sigue la botella de whisky? La botella de whisky creo que la sacaron. Ya, muy bien. Pero es una canasta básica que tiene el INE. Porque el whisky de básico no tiene mucho. No mucho, en realidad. Habían cosas que eran más básicas que en realidad no. Pero, por ejemplo, aquí está el precio de los tallarines, las sal, el azúcar. Sí, el limón, por ejemplo, que estuvo bien de moda, que estuvo tan alto. Cuando sube el limón, sube el IPC. Y se nota el tiro en la canasta básica. Entonces, este IPC lo que mide es eso, el precio de lo que a nosotros nos cuesta comprar cosas en el mercado. ¿Ya? Cuando sube el IPC, nos damos cuenta del tiro porque todo ha subido. ¿Ya? Ahora, con este hay que tener ojo, porque ¿qué es lo que sucede? Sucede que a principio de mes dicen, no, subió el IPC del mes de, no sé, ahora estamos en junio, subió el IPC del mes de mayo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza la especulación y empiezan, por ejemplo, los productores a decir, chuta, entonces si subió el IPC, va a subir todo. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nos encontramos con que sale el IPC un fin de semana y a la semana siguiente vamos a la feria y subieron las paltas.
Claro, y que en cuando, realidad, cuando no tiene relación en el fondo. Claro, ahora hace poco cuando hubo este problema en el norte, por el aluvión, ¿Sí? por el aluvión, que se perdieron varias hectáreas donde habían invernaderos y cosas así. Fueron en la tele, yo lo estuve viendo, y le preguntaron a los de las ferias en Santiago si iban a modificar los precios inmediatamente. O sea, esto es una cosa como que ayer hubo el aluvión, y hoy día fueron a preguntar porque los economistas entendemos que nos va a subir el precio del IPC, ¿ya? Eso no necesariamente es tan inmediato, porque puede ser, por ejemplo, que el precio de producción o de transporte de un bien no haya subido tanto, o que tengamos otra alternativa. O sea, que hay un aluvión en el norte no necesariamente implica que el precio de las frutas y verduras va a subir, porque no todas las frutas vienen del norte. En el caso nuestro, por ejemplo, hay muchas que vienen de nuestra zona o de la región del Maule. Claro, y ahí en ese caso, Catherine, podría ser de repente un poco medio antojadizo, ya que no tenemos tal vez esta fiscalización. Si nos referimos en el caso exclusivo de la feria, digamos, cuando subió el limón. Yo también me acuerdo que cuando subió el limón, mi casero también me subió la lechuga. Claro. Entonces yo le decía, pero bueno, ¿por qué? Si ya estoy pagando el pato en el fondo porque subió el limón, ¿por qué tengo que pagarlo por lo otro? Y ellos, bueno, creen que en el fondo les va a afectar en su economía y suben todos sus precios. Claro, pasa mucho con el IPC, que como no lo entendemos, creemos que en realidad inmediatamente va a subir. Pero esto es una medición que se hace tiempo después. O sea, yo no sé cuánto me va a subir el costo de la vida hoy día para mañana. Lo voy a saber en un mes más con el IPC. Entonces, por eso hay que tener harto ojo. Y este IPC después nos va a modificar estas otras dos, que son la UF y la UTM. La UF y la UTM son distintas, y representan cosas diferentes. La UF nos suena como siempre a los créditos hipotecarios, las casas, la UF es Unidad de Fomento Casa. Pero no necesariamente es así. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque la UF y la UTM, como te digo, son cosas diferentes. La UF es como una variable financiera, ¿ya? Es un elemento que nos sirve para mantener el poder adquisitivo del dinero. ¿Ya? Es un reajuste que se hace en relación al IPC, ¿ya? Y lo que hace la unidad de fomento es que cuando tú lo ocupas para inversiones de largo plazo, por ejemplo, la compra de una casa, que por eso nos suena por ese lado, no es lo mismo que yo te preste 100 millones de pesos hoy día a que yo te preste 100 UFs hoy día. Claro. ¿Por qué? Porque esas 100 UF, producto de la inflación, en 20 años más van a ser menos que lo que eran ahora. Claro. Ese dinero va a ser menos. Entonces, para mantener el valor de ese dinero y el valor de ese préstamo, entonces yo te lo doy en UF. Ya, perfecto. ¿Ya? Por eso se utiliza la UF. Ya la UF no es, a diferencia de la UTM, no es un valor en moneda, es un reajuste. Nosotros lo vemos ya final. La UF, nosotros ya vemos que la UF ya está calculada, ¿ya? Pero la UF es la variable con la que se calcula esa cantidad de dinero. Claro, porque hay gente que aquí podría pensar, me compro un departamento, por ejemplo, ahora 2017, digamos que lo voy a terminar de pagar en 10, 15 años más. Me convendría mucho más, hoy día, pensándolo así, que me dejaran un monto establecido, no sé, 100 millones de pesos, por decir un ejemplo. Porque yo digo que, claro, en 20 años más, 100 millones de pesos quizás... Va a ser menos que ahora. Va a doler menos que ahora. Claro. Pero ¿qué pasa con el UF? Que se va reajustando y probablemente me van a cobrar lo que realmente vale la casa. Claro, para eso es, para que en realidad... Para que no se desvalorice. Para que no se desvalorice la inversión. ¿Por qué? Porque tú sabes que los bienes raíces siempre van subiendo. Sí. Y siempre van subiendo por lo mismo, porque en realidad su valor se tasa en UF. Y esta se ocupa igual para las inversiones grandes y también se utiliza mucho en el tema de las pensiones y previsiones. ¿Por qué? Porque como se va reajustando, así entre comillas nos aseguramos que el 7% que yo doy de cotizaciones ahora o el 12% que doy ahora sea el mismo 12% en 10 años más o 20 años más cuando me jubile. Sí, porque acá lo vemos del tema chistoso de pagar un poquito menos por la casa, pero en el tema de la jubilación, donde no nos conviene que se valorice la plata, sí ahí necesitamos esta variable económica como el UF. Claro, va a depender de a quién le conviene en realidad como la vamos viendo. En el caso de los préstamos, al banco le conviene que se den UF y en el caso de las pensiones a mí me conviene que se den UF, porque si no, pierdo plata. O sea, imagínate, no sé, pues yo tengo 26 años. Yo me voy a jubilar casi 40 años más. Si es que no cambia la edad de la jubilación. Voy a jubilarme como 40 años más. Y en 40 años más, el costo, si sabemos que la promo de papitas valía 500 y ahora vale 9.50. Claro, tu imagínate jubilación mi no vale jubilación, nada. claro, en unos años más. Sí. ¿Cuánto está la UF aprox? La UF aprox ahora, no lo recuerdo. La última vez dos que la UF son como 40 lucas. Sí, más o menos. Sí, dos UF, o sea, una UF deberían ser... Me acuerdo que eran como 25, una cosa así. pesos, una cosa así. Ya años atrás, por ejemplo, yo me acuerdo que trabajaba en una empresa donde cobraba... 26.000 y fracción. Sí. 646. Ya. Años atrás yo me acuerdo que trabajaba en una empresa que cobraba en UF,
ya que tengo una profe de hecho que nos decía, la U cobran en UF a ustedes porque les sale más a cuenta. Les conviene, claro. Claro, les conviene, y aparte se ve más elegante. Pero, por ejemplo, ellos cobraban por una evaluación que hacían una UF y media y eran como 25.000 pesos. Y si les cobramos una UF media, o sea, 25.000 pesos ni siquiera alcanza a hacer una UF. No, claro. ¿Ya? Por eso, para eso es, para asegurarnos que la plata nos dure. Ya, perfecto. Y la unidad tributaria mensual, que igual nos suena harto, es una medida, pero esta sí es dinero. Ya. Ya, a diferencia del UF, que es un porcentaje, esta sí es dinero. Ya. Ya. Y esta se estableció, nosotros la vemos en hartos lados, pero se llama unidad tributaria mensual porque la inventó, entre comillas, el Servicio de Impuestos Internos para valorizar las multas. Porque si tú te fijas, cuando hay delito o cosas así, en la ley de tránsito, por ejemplo, las multas son en UF. En unidades tributarias. No. O sea, perdón, en Sí, unidad en unidad tributaria tributaria. Venezuela. Sí. Sí. Son en UTM. Claro. Por ejemplo, en el caso de la ley del consumidor, también las multas también son en UTM. Se fijan también en UTM la cuantía de los juicios. Nosotros siempre decimos en derecho del consumidor, por ejemplo, para concurrir a juzgado o policía local sin abogado, no tiene que exceder de 4 unidades tributarias mensuales. Ah, perfecto. Y ¿Ya? si excede ese uno valor, tiene que ir con abogado, etc. Para eso se inventó la UTM. Ya, para... esa, si no me equivoco, y ahí sí me pueden ayudar a corregir, son como 40.000 pesos. Sí, más o menos. Ya. Sí, 40, igual Varía sube también. todos los meses. 46 nos soplan, 46, 46, 45 era la última vez que yo la vi. Ya, perfecto. 46 y tanto. Entonces, esta igual nos va a determinar cuantías de juicios, multas, etc. Ya. Igual que la UF sube y también se reajusta con el IPC, pero la diferencia es que como estas son porcentaje, esta es una proyección que hace un poco el Banco Central cuando lo hace, y esta como la va reajustando mes a mes. Ya. Después esta nos da lugar a la unidad tributaria anual, que en el fondo es la suma de las UTM de todo el año. Ya. Hay multas también que se establecen en unidades tributarias anuales, que esas son un poco más terribles, que aparecen igual, pero esas las sabemos como de un año para otro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo se mueve esto en el mercado? A mayor inflación, que dijimos que... le pegué. A mayor inflación, que dijimos que el alza de las cosas, sube la UTM, sube la UF, y todo esto porque ha subido el IPC. O sea, el costo de la vida sube y la vida es más cara. Si baja la inflación, en teoría, nuestro Producto Interno Bruto y nuestro índice va a subir también, porque sube. Si baja la inflación, sube el PIB. Ah, perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si baja la inflación, significa que estamos generando más dinero. ¿Ya? Como dijimos, la inflación es el costo de la vida. Toda la razón, claro. Entonces, y eso el Producto Interno Bruto, claro. En el caso del Producto Interno Bruto, en teoría, ¿ya? Claro. Porque significa que en el fondo... En términos corrientes, como que trabajamos un poco más. Claro, si baja la inflación significa que produjimos más. Y si produjimos más, va a subir el IPC y va a subir el IMASEC. Eso significa que va a haber más empleo y más dinero. Y más platita. Y más plata. ¿Ya? Ahora, como nosotros dijimos, la inflación está siempre subiendo. Entonces, ¿quién se encarga de regular esto, que eso es sumamente importante? El Banco Central. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace el Banco Central? Y aquí es donde hay que tener ojo como consumidores, a través de las tasas de interés, controlando la cantidad de dinero que hay en la economía. Mientras más dinero hay circulando, aumenta la inflación. Ejemplo, un ejemplo histórico. Después en el periodo entre guerras, en Alemania, el marco alemán bajó un montón su valor. Entonces hay una foto súper famosa donde hay una persona con una carretilla con billetes entrando a una especie como de almacén. ¿Ya? Eso es porque el valor del dinero bajó tanto. No valía nada en el fondo. Claro, con la guerra que no valía nada. Entonces tú necesitabas mucho dinero para comprar la misma cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque se tomó una mala decisión. Imprimieron más billetes de los que deberían haber andado circulando en el mercado. Se juntaron todo esto y al final lo que hicieron fue que el dinero no valía nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace el Banco Central? Que es diferente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela. Claro, que hay poca cosa dando vuelta. ¿Qué pasa con el Banco Central? ¿Cómo lo hace? Sube las tasas de interés de los créditos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que hace el Banco Central es asegurar que haya menos acceso a crédito para que tú puedas tener menos dinero, para que haya menos plata circulando. Claro. ¿Quién pensaría que el Banco Central está a nuestro favor, digamos, en ese sentido? El Banco Central, es el encargado de regular. Uno piensa de repente, chuta, el Banco Central ya subió la tasa de interés. Entonces, el Banco Central está tratando de jodernos a todos. Está tratando de cobrarnos más. Claro, lo que está haciendo el Banco Central cuando sube la tasa de interés es hacer que haya menos dinero en el mercado para que no suban tanto los precios de las cosas. Porque si yo tengo menos acceso, uno tiende a pensar que si tengo más plata voy a poder comprar más. Pero no necesariamente es así. Porque si hay más plata, las cosas van a ser igual, el costo de producción no va a modificarse, pero yo voy a tener más plata para acceder.
entonces me van a subir el valor de las cosas. Entonces el Banco Central... Claro, no necesariamente me va a poder comprar más cosas, no, al final va a subir el precio. No, porque si hay más dinero circulando, aumenta la inflación, claro. Y si aumenta la inflación, aumenta el IPC, aumenta los DM y aumenta la UF. Ya. Entonces ahí nos queda un poquito la escoba. El Banco Central entonces es el encargado de regular esto, como ellos además son los que imprimen el dinero, sí. Dejan de imprimir dinero, imprimen menos, sacan dinero que esté en mal estado de circulación y sobre todo lo regulan a través de la tasa de interés. Ya. A poner ojo, cuando sube el IPC, porque sube la inflación, sube la tasa de interés de los créditos. Claro. Lo que significa que si la proyección económica es que va a seguir subiendo el IPC, no me conviene contratar un crédito porque va a subirme la tasa de interés con el tiempo. Por el contrario, si la tasa de interés baja y baja el IPC, significa que los créditos van a bajar. Claro. ¿Ya? Para eso sirve esa variable, para ir viendo un poquito cómo se va moviendo la economía. ¿Ya? El IPC, es una de las pocas que cuando baja nos ponemos contentos. Seguro. Todas las demás cuando bajan nos complicamos. Claro. Sobre todo con lo que dice PIB. relación con el PIB y el IMASEC. Sí. Ahora el IMASEC está creciendo súper bajo, lo que significa que nuestro PIB va a ser bajo a final de año, claro. Lo que significa que nuestra economía se está moviendo poco. Las proyecciones de las inversiones hoy día, Exacto. de que entren capitales no sé, extranjeros, siempre va a ir bajando respecto a nuestro PIB. Claro, y todo lo que nosotros vayamos a pensar a largo plazo también nos va a ir afectando, porque además si nosotros tenemos un PIB bajo, significa que nuestra economía no se mueve y nos hace poco atractivos para las inversiones. Entonces, por eso tenemos que estar como bien ojo y bien atentos a todas estas variables que en realidad suenan un poco extrañas, pero en realidad son mucho más cotidianas de lo que uno cree. Claro, la otra vez leía un estudio de que se llamaba el ABC, que era Argentina, Brasil y Chile. Ya. Entonces estaban agrupados estos tres países dentro de una categoría económica y la categoría económica, o sea, el PIB más alto y el más bueno era el de nuestro país. Claro. Entonces por eso los inversionistas tenían los ojos puestos en Chile, en el fondo, y uno dice, pucha, hemos dicho que la economía, que está tan mal, etcétera, claro. etcétera. Igual dentro de esos tres países nosotros estamos liderando las inversiones. Sí, ojo que hay que poner, tiene mucha influencia la política del Estado, sí, porque por ejemplo lo que pasa con Argentina es que por mucho tiempo tuvo una inflación súper alta, por eso a nosotros nos convenía, por ejemplo, ir a Argentina, porque claro. nuestro dinero valía más. En Brasil pasa un poco lo mismo, el peso chileno, y en realidad cambiar de pesos chilenos a dólares y de dólares a reales en Brasil es mucho más conveniente que comprar reales acá en Chile. Ya. Porque en realidad como el dólar está subiendo y el real está bajando, entonces no sale más a cuenta comprar dólares para ir a Brasil, por ejemplo. Sí. Bueno, pero ahora pasa todo lo contrario, ahora ni pensar en ir a Argentina, está carísimo. Ahora, claro, ahora con la nueva política económica también cambió el dinamismo de la economía en Argentina. A nosotros, ¿qué nos pasa? Nosotros hemos tenido una economía más o menos estable porque hemos tenido gobiernos que han tenido una política económica más o menos parecida. A diferencia de nuestro hermano latinoamericano, que de un gobierno a otro, digamos. Claro, nosotros no hemos tenido grandes reformas a nivel económico, o sea, viene ahora el tema de la reforma tributaria y hartas cosas, pero no hay tanta reforma porque en la política económica de Chile han habido menos, por ejemplo, inversiones en áreas sociales que en otros lados. Por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la salud, etcétera, que en otros países de Latinoamérica son distintos, acá no se ha modificado tanto en el tiempo. Por eso nuestro país tiende a tener un Producto Interno Bruto más o menos estable. Ya, perfecto. Y ahí preguntarte, porque la verdad, estamos viendo al final las tasas de interés, incluso ya de las cosas más cotidianas como el precio del limón. ¿Qué pasa con la deuda del país respecto al PIB, al IMASEC? ¿Tiene alguna, no sé, alguna injerencia hoy día en lo que está sucediendo? Eso es aún más grande, ¿ya? La deuda internacional va a depender del valor del dólar. Claro. ¿Ya? Y eso va a depender de otros mercados, de los mercados internacionales. Ya. Mientras más sube el dólar, más sube nuestra deuda internacional. Sin duda. Claro, porque nuestra deuda internacional está en dólares, no está en pesos. Porque a los países extranjeros les conviene que la deuda esté en dólares porque el dólar crece más que lo que sube el peso. Es como cuando nosotros nos cobran en UF. Claro, es exactamente lo mismo, pero a nivel internacional. Oye, Catherine, muchísimas gracias. Yo la verdad, pero aprendí demasiado. De verdad, ojalá que la gente la haya quedado tan claro como lo quedó a mí. Así que muchísimas gracias a FUJUC también por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias.